Hola a todos, mi nombre es Edwin Urueña y pues bueno, en esta ocasión voy a explicar un pequeño código donde se explica el funcionamiento de un sistema hecho en Python para saber si el usuario presenta algún tipo de sintomatologías. Bueno, para empezar entonces el código ya lo tengo realizado, simplemente voy a explicar línea a línea qué es lo que hace. Empezando tenemos una función que luego será llamada al pedirle un dato a un usuario. Bueno, explicándola tenemos una función para luego entrar a un bucle while indicando entonces el valor que será introducido por el usuario. Aquí lo validamos si es entero, si es un número, entonces eh, sale el bucle while y sigue ejecutando el código. De lo contrario, aparece un pequeño mensaje en pantalla y vuelve a retornar al bucle y así infinitamente hasta que el usuario introduzca un número entero. Luego seguimos, imprimimos algo en pantalla. Proseguir a eso, entonces declaramos unas variables, un sí, un no, un día, bueno, declaramos un par de variables. Aquí ya entonces empezamos a pedir los datos al, a la persona, ¿sí? Entonces como el nombre del doctor, el nombre del paciente, bueno, son datos que le piden. Aquí por lo menos validamos este campo. Estamos dando cuenta entonces que aquí al hacer el llamado, llamamos la función que lo que primero que expliqué y hace el llamado si es un entero y si no, pues entonces retorne. Seguimos pidiendo datos, pedimos datos. Aquí ya entonces eh, validamos la consulta. Digamos, ha consultado alguna vez, se ha venido alguna vez por esos síntomas, entonces si sí, entonces le entra a un ciclo, a una condicional, indicándole que si es diferente así o si es diferente no. ¿Sí? Si es diferente a alguno de los dos, entonces entra un bucle while también para entonces aplicar la validación de que tiene que registrar sí o no. Y aquí le decimos entonces debes ingresar sí o no para saber si ya has venido por otra enfermedad. Y aquí retornamos nuevamente para que el usuario nuevamente introduzca la palabra correcta. Bueno, aquí ya empezamos entonces a consultar si ha sufrido algunos síntomas. Bueno, otro tipo de preguntas se le hacen al usuario. Entra acá nuevamente. Eh, cada uno, cada, cada pregunta que se le hace al usuario, como tiene que ingresar sí o no, entonces tiene su correspondencia en cuanto a la validación de que tiene que introducir sí o no. Por consiguiente, siempre se va a ver un resultado en pantalla. Y así con todas las preguntas que le hace. ¿Tiene molestias opresivas en el pecho? ¿Sí o no? ¿Tiene mareo? ¿Sí o no? ¿Tiene dificultad para respirar? ¿Sí o no? ¿Tiene náuseas? ¿Sí o no? ¿Tiene ansiedad? ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Desmayos, debilidad, palidez en la piel. Bueno, eh, los días, ¿cuántos días lleva presentando estos síntomas? Bueno, aquí validamos nuevamente con la función que al principio les indiqué. Acá entonces ya hacemos un diagnóstico. Si presenta molestias, entonces le damos un 20 puntos a esa molestia. Si presenta marea, pues le sumamos 10 más. Si presenta náusea, le sumamos 10 más. Y así sucesivamente da un valor de 100. Dependiendo del puntaje que se almacene en la variable día, entonces le entramos a unas condicionales. Bueno, primero esa condicional indica, dependiendo del número de días que lleve presentando este problema, pues entonces le indicamos, lleva solo un día de estar enfermo, podemos tratar con tiempo sus enfermedades, no te preocupes. Ya pasando de ese, pasamos a otra condicional, indicamos de que si la variable día es igual a cero, o sea que si no presenta ninguno de los síntomas, entonces diagnosticamos y le decimos, el paciente dice estar enfermo, pero no reporta ninguna sintomatología, en lo que en lo que algo está tramando, ha de ser que quiere un dictamen para no ir a trabajar. Pues de qué le sirve hacerle el paciente la encuesta si dice todo no, 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 pues obviamente pues algo está tramando, ¿no? Entonces dice estar enfermo, pero no lo está. Aquí pues bueno, imprimimos en pantalla el nombre del paciente que se introdujo al principio y los datos de él, ¿no? Luego acá ya dependiendo de si la variable ya el diagnóstico
está entre 2 y 25. Bueno, pues ya me bota otro diagnóstico y pues un mensaje de qué problemas serían, y aquí pues así sucesivamente ya continuamos. Y ya pues eso sería todo el código, ¿no? Vamos a verlo en marcha. Entonces aquí que me olvidó el nombre de esta vaina. Ah, estaba confundiendo. Bueno, pues aquí ejecutamos el, el archivo. Recuerden que el archivo pues está en escritorio, y pues hacemos el llamado al archivo, ¿no? Damos enter. Aquí nos aparece el primer mensaje de bienvenida. Acá vemos entonces el nombre del doctor. Aquí nos pide el nombre del médico. Entonces colocamos, no sé, Oscar. Enter. Edwin. Enter. Número de documentos. Introducimos un valor que no sea. Entonces ahí dice, atención, de ingresar un número entero. Entonces número de documento. Bueno, número de documento. Fecha de nacimiento. Estatura. Edad del paciente. Hay unos datos que no tienen validación porque pues igual no son necesarios, ¿no? Pero hay otros que sí requieren de la validación como tal. Ya por lo menos aquí hay otra validación. Dice, debes ingresar sí o no para saber si ya has venido por otra enfermedad. Bueno, entonces sí. Ahora aquí nos dice, ahora te consultaré si has sufrido alguno de los síntomas y en base a los resultados te daré un diagnóstico. Entonces nos preguntan, molestia opresiva en el pecho, sí o no. Entonces si yo coloco sí, pues bueno, pues vamos a ver qué mensaje me imprime. Vamos a sacar primero el mensaje que decía, ¿qué? Ese mensaje. Vamos a sacar ese mensaje. El paciente dice estar enfermo, o sea que todo le vamos a colocar no para que la variable quede en cero, ¿no? A todo le vamos a decir no, 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 no. Vea, tengo en cuenta que yo coloco otra palabra, él me va a decir, o sea, tengo que colocar sí o no, y no nunca me va a seguir, nunca va a avanzar el código. ¿Cuántos días? Bueno, llevo 5 días. Y diagnóstico, el paciente dice estar enfermo, pero ¿sí mira? Y nos da los datos del paciente. Volvemos de nuevo, llenamos datos. Ve, aquí nos sale que tenemos que ingresar un número entero. Lo demás pues no importa, eso no son datos como para avanzar, ¿no? Ya, molestia, presión en el pecho, sí, sí, démosle todo, sí. ¿Cuántos días lleva? Llevamos uno. Aquí nos salió dos valores. ¿Por qué? Porque llevamos un solo día, que es esta condición de que si llevamos un solo día, pues bueno, lleva solo un día de estar enfermo, podremos tratar con tiempo sus enfermedades, no te preocupes. Y nos bota un diagnóstico dependiendo de la que tanto dije sí. Y entonces dice, sus síntomas hacen referencia a una afección cardíaca, se recomienda realizar la siguiente, bueno, y así, dependiendo de qué tanto, en la variable, qué tanto respondamos sí o no, entonces él hace una comprobación y acá nos hacemos un par de condiciones con operadores lógicos y digo operadores expresionales. Los lógicos son estos, bueno, igual ahí van los dos, y bueno, pues ahí dependiendo de lo que tenga, de lo que él diga sí o no, nos va a botar algo en pantalla. Y pues bueno, eso fue todo.